Mi nombre es María Josefa Agudo Martínez y la comunicación trata de clarificar las relaciones entre el cuerpo y la máquina en el arte contemporáneo. El primer momento sería el constructivismo ruso con una ópera cubofuturista, La Victoria sobre el Sol, en la cual se plantea el cuestionamiento del sol, la supremacía cultural de un arte realista que primero con Malevich y después con Popova y Stepanova va a ser sustituido por una propuesta abstracta, geométrica, un arte mucho más universal, un arte en definitiva revisado desde el punto de vista de su lenguaje. La aparición de dos mujeres es de un enorme interés. Ambas habían coincidido en la exposición 5x5 que tuvo lugar en Moscú en 1921 y en el caso de Stepanova ella se interesa por una escenografía en la cual aparecen aparatos y listones rotando con formas que aluden al cilindro, etcétera, es decir, una especie de trituradora de carne. Todo ello con un lenguaje pues, un poco satírico y de comedia, ¿no? Al hilo de la temática bueno, de la propia representación. Toda esta actitud revisionista es heredada en la Bauhaus. En el caso del teatro, Bauhaus, tanto en Weimar como en Dessau, Oskar Schlema, con el ballet triádico, plantea una obra en 3 actos. Es un homenaje al número 3, porque hay 3 bailarines, 3 actos con 3 colores, el amarillo, el rosa, el negro, etcétera, ¿no? Incluso hay 18 trajes diferentes, por cierto, muy pesados, que hablan casi más de robots que de personas, ¿no? La admiración de la máquina es también manifiesta en Laszlo Moholy-Nagy y en Lucía, en su mujer. Ambos trabajan un enfoque distinto, ¿no? Moholy, el fotomontaje y Lucía, pues bueno, la revisión del enfoque, ¿no? En este retrato de su marido, pero también muchas veces de los encuadres, tanto de los espacios Bauhaus como de las personas. Una figura clave es Marcel Duchamp con su obra El Gran Vidrio, que le ocupó varias décadas y que finalmente decide concluir tras romperse en un traslado, de forma azarosa. Duchamp, que había sido jugador profesional de ajedrez, planteó una obra dual en la cual aparece en la parte inferior los 9 solteros, que son representados con un aspecto extraño, son todos ellos máquinas, ¿no? Aparece incluso un molinillo de chocolate, y en la parte superior una novia insecto que está casi atrapada. Una mujer andrógina es también la Gioconda con bigote, con un precedente a finales del 19 en Eugène Vatel y su Mona Lisa fumando pipa, y con una influencia posterior en el personaje Rose c'est la vie, Eros es la vida, así es la vida, que Duchamp plantea años después. Por último, su obra póstuma, Étant donné, es en realidad es la primera instalación artística y tiene
un poco como objetivo el poner de manifiesto esa incompatibilidad sombra-luz que, aunque aparentemente es retínica, pues tiene una fuerte componente mental. Desde el punto de vista de la ruptura de géneros, Cunningham, dentro del Black Mountain College, viene a plantear, junto a John Kay, una colaboración en lo que se considera fue el primer happening de la historia, la pieza de teatro número 1, en la cual también participa Robert Rauschenberg, y que pone en manifiesto un poco la vida cotidiana incorporada, en el caso de Cunningham, al lenguaje corporal y a la revisión, en definitiva, de esa colaboración entre la danza y la música. Un grupo teatral experimental fue The Living Sira, que se origina en Nueva York en el 47 y con un periodo europeo a partir del 64, que supone la improvisación pero también la participación del público, ¿no? Con una obra emblema de la contracultura del Mayo francés, que sería el Paradise Now. Y en el mismo contexto, Martha Minuchin, con su obra la destrucción o la quema de sus obras, que supusieron sin duda una promoción personal del artista, y pues bueno, que fueron fotografiadas o documentadas por Jerry Sand y Janos Kenden, que se ocuparon de esta documentación de los happenings producidos en Europa y en Estados Unidos. Joseph Beuys sería otra de las figuras claves. Su arte es sin duda terapéutico y así lo demuestra con la obra titulada Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta. La liebre rememora a la acuarela de Durero del siglo XVI. En este caso la liebre no está viva, y por eso Beuys trata de explicar el misterio y el milagro de la vida, pero también trata de expresar un ritual sanador que de alguna manera tiene eco en la siguiente obra seleccionada, el I Like America and America Like Me, Me gusta América y América le gusto yo, envuelto en una manta de fieltro, en este caso con un coyote vivo, con el cual él dialoga en unos términos de ritual sagrado, ¿no? El coyote, efectivamente emblemático en relación con los pueblos amerindios o autóctonos de América del Norte, y utiliza distintos objetos, incluso un periódico, ¿no? The Wall Street Journal, buscando esa ritualización. Muestra tu herida es una instalación con dos camillas viejas y cajas de zinc con grasa, siempre la grasa, con esa lectura curativa o sanadora, ¿no? También el que sea en un pasaje peatonal, pues implica esa participación que vuelve a aparecer en 7000 robles y que suponen una interpretación de un nuevo arte, ¿no? Que él denomina el arte social. Desde el punto de vista de la acción corporal, Klein habla de pinceles vivos, aunque curiosamente solo utilice cuerpos femeninos, y patenta su black line, su azul característico, con unos resultados visualmente muy parecidos a la action painting o la pintura de acción de
Jason Pollock, con sus pinturas numeradas que tienen que ver con la pintura en arena de los indios del oeste americano, pero posiblemente también con lo azaroso del surrealismo e inclusive del muralismo mexicano de autores como Orozco, ¿no? Con sus cuerpos retorcidos. Otro autor emblemático, formado como arquitecto, si bien no ejerció, es Gordon Medeclar, con esta obra con Nicole Interset en París, que habla de la deconstrucción. Él perteneció al grupo de arquitectura de anarquista, ¿no? Juega con esa dualidad, Enarchitecture. Y sus building cuts, o trozos de edificios, no solo dejan ver panorámicas absolutamente inusuales, sino que en muchos casos fueron expuestos los trozos en museos y en galerías. El Body Art es una etapa enmarcada en esta década tan convulsa de los 60, y en primer lugar el accionismo vienés de Günter Grass, pero también de Hermann Nys o de Otto Mill, vienen a conectar con el expresionismo alemán. Suponen una experimentación metafísica con un contenido de radicalidad escatológica que algunas veces alude al buey en canal desollado de Rembrandt, del Louvre del siglo XVII. Y en el caso de Günter Grass, él fue condenado en Viena, tuvo que ir a Berlín por su obra Kant's Revolution. Y con esta cabeza titulada Acción 17, en realidad es una cabeza maquillada, es decir, no, las heridas no son reales, pero él alude a una dimensión espiritual y también social en el sentido de la herida y la mutilación iniciada con la propia vida, con el cordón umbilical o con la circuncisión, pero social también porque la propia crucifixión del cristianismo está hablando el mismo lenguaje. Otro autor es Vito Acconci, que utiliza su propia sexualidad en 3 momentos: presente, pasado y futuro. Hace referencia a sus personas principales y hace referencia también pues, a sus propias fantasías sexuales que trata de compartir con el público. Y con Marina Abramovic, en su obra Ritmo Cero, pues se llega quizás a la constatación del lado oscuro de la humanidad, ¿no? Por falta de reflexión, en una especie de experimento en la cual la artista utiliza una mesa con una serie de objetos, algunos inofensivos y otros peligrosos. Y efectivamente esta acción extrema, muchas veces de una especie de sadismo desatado entre el público, ¿no? Que nos hacen ver que el pensamiento puede redimir el mal. Por último, el concepto de ciber, el cibeart, en este caso con Stellar, un artista nacido en Chipre, que posteriormente pasa a vivir su familia a Australia, y que en definitiva está hablando de la obsolescencia del cuerpo o de la fusión cuerpo-máquina, ¿no? Humano-máquina, o de lo natural y lo artificial. En ese sentido, Donna Haraway, con el manifiesto Cyborg, también está hablando en el mismo sentido, ¿no? De los antagónicos femenino-masculino, hombre-máquina, natural, artificio, etcétera, ¿no? Lo que hace Estela es suspenderse. La primera suspensión la realiza en 1981 en Japón, rodeado en este caso de
viento y de olas y bueno, está hablando de un planteamiento nuevo, ¿no? Que mezcla robótica, que mezcla también intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y que en algunos casos habla de realidad virtual, y así sucede en otras dos obras suyas, Pin Body, que tuvo lugar en París, en el Pompidou, pero posteriormente en Helsinki y en Ámsterdam, y se trata de una performance para explorar y ampliar el potencial corporal, con un flujo externo de datos y con unas sensaciones que se producen mediante bucles de retroalimentación. Lo mismo sucede con su obra Esqueleto o Maso Machine, de Londres, del 2003, con una especie de movimiento híbrido que alude a un insecto de 6 patas controlado artificialmente, ¿no? Con unos movimientos y una velocidad de máquina que hasta cierto punto pues aparecía en las primeras imágenes, ¿no? En las imágenes del ballet triádico, el lema, o también un poco del planteamiento mecánico del constructivismo. Bueno, y hasta aquí pues es todo cuanto querías comentarles o contarles o analizar. Muchas gracias.